Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Les damos la bienvenida a todos y a todas al segundo encuentro de Historiedades. En esta ocasión nos acompañan la profesora Marta Philp por la Escuela de Historia y el profesor Carlos Longini por la Escuela de Filosofía. Y bueno, han tenido la generosidad de aceptar esta invitación, así como Julieta Almada por el claustro de egresados, que va a coordinar el encuentro. Así que bueno, bienvenidos a todos, muchísimas gracias y damos por iniciada esta segunda sesión de historiedades. Bueno, gracias Isabel. Bueno, en primer lugar quisiéramos presentarlos para quienes no los conocen. Bueno, Marta, la mayoría la conocemos, pero quizás a Carlos no todos lo conocen. Así que quisiéramos hacer como una breve presentación, primero de quienes van a dialogar en este segundo encuentro de historiedades. Carlos Longini es profesor y licenciado por la Universidad Nacional de Córdoba, es profesor titular por concurso en las materias de Filosofía de la Historia y Enseñanza de la Filosofía, de la Escuela de Filosofía, y también estuvo a su cargo otras materias como Antropología Filosófica 2. Tiene numerosas publicaciones en revistas, participación en congresos, encuentros con temáticas afines a la filosofía práctica, también a la filosofía de la historia y a la enseñanza de la filosofía. Es y fue director de proyectos de investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica, CECIT. Es director de doctorandas y doctorandos y maestrandas y maestrandos, integrante también del comité de doctorado. Fue vicedecano de nuestra facultad durante la gestión de Liliana Sapiola. También fue consejero en el Honorable Consejo Directivo, en el Consejo de Escuela de Filosofía en varias oportunidades, y también fue coordinador en el área de filosofía del Centro de Investigación de nuestra facultad del CIFI. Al mismo tiempo, fue director de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Marta, bueno, es profesora licenciada, doctora en Historia por la Universidad de Córdoba, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de Flaxo, profesora titular por concurso en Introducción de Historia, en la materia de primer año de la carrera, de nuestra carrera, y ha dirigido distintos proyectos de investigación, también de CECIT, desde el año 2010, tesis de posgrados, maestrías y doctorados también, tesis de grado, y actualmente es directora del proyecto Usos del Pasado en Argentina Contemporánea, Territorios de la Historia, la Política y la Memoria, radicado en el Centro de Investigación de nuestra facultad. También ha sido directora en la Escuela de Historia en la gestión anterior, y en la anterior también, no sé, desde el 2014 hasta el 2018, y bueno, tiene numerosas publicaciones también de artículos, así como de libros en torno a los usos del pasado y la historia en Córdoba. Este segundo encuentro, digamos, para recuperar un poco las discusiones que veníamos teniendo desde el primer encuentro, se plantea como un espacio de intercambio entre disciplinas que busca no solamente crear nuevas comunidades en esta nueva normalidad que nos atraviesa a partir de la pandemia y la declaración el año pasado de las restricciones del aislamiento social preventivo y obligatorio. Y bueno, frente a esas situaciones es necesario imaginar nuevas formas de expresar nuestra comunidad. En encuentros previos a este, hablábamos con Carlos y con Marta la necesidad imperiosa que tenemos de generar nuevamente vidas políticas y discusiones teóricas en torno a la situación que nos atraviesa, pero también que atraviesan a nuestra disciplina. En este sentido, estamos atravesados, digamos, y la pandemia no ha cortado con eso, una aparición burocrática, una búsqueda de productividad académica en un medio que se ha vuelto competitivo casi como cualquier otro mercado,
y ha llevado a hiperespecializaciones y un predominio de los marcos temporales cortos en las investigaciones históricas. Conjuntamente se producen textos que quizás de dudosa relevancia social, son interesantes para nuestra comunidad de historiadores, nos leemos entre pares y apenas damos lugar a diálogos con otras disciplinas. En este sentido, esta serie de encuentros e historiedades permiten, o por lo menos pretendemos que contribuyan a romper esas formas desvinculadas de construcción del conocimiento, a partir de algunas preguntas que, digamos, más de discusión teóricas, pero también que hacen a nuestras prácticas cotidianas de construcción del conocimiento, ¿no? Y de nuestras prácticas en la docencia, en la investigación, etc. Quisiera abrir el diálogo que les proponemos a Marta y a Carlos con una cita de Marc Bloch, en Apología de la Historia, que dice: la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado, pero no es quizás menos vano esforzarse por comprender el pasado si no se sabe nada del presente. En este sentido, como para abrir el diálogo, quisiéramos preguntarles qué nos permite separar pasado, presente y futuro. Digamos, es una pregunta que por supuesto desde la antigüedad la podemos rastrear, pero en todo caso podríamos plantear algunas de las principales posiciones, tanto de historiadores como de filósofos al respecto, y bueno, iniciar con esta pregunta y después vemos a partir del diálogo entre ustedes qué otras pueden surgir. No sé si querés empezar, Marta, vos que sos local. Bueno, empiezo agradeciendo la invitación y alegrándome por este ciclo. Pude escuchar la conversación anterior y bueno, la verdad que interesantes los intercambios y las preguntas que puedan surgir. Y como vos decís, Juli, bueno, imaginar otras formas de encontrarnos y de dialogar. Y hagamos de cuenta que caminamos imaginariamente por la ciudad universitaria, entre el pabellón España, el Francia, cruzándonos también por la residencial. Así que, bueno, bienvenido sea este espacio y un gusto intercambiar con Carlos, y seguramente se sumarán otras voces a este debate, ¿no? Bueno, la verdad que vos empezás con esta cita de Marc Bloch, ¿no? Y bueno, y nos invita a pensar muchas cuestiones, ¿no? Y como nosotros conversamos con los alumnos y las alumnas de primer año, ¿no? Cuando empezamos diciéndoles que la filosofía es la ciencia de lo general y la historia es la ciencia de lo particular, ¿no? Y empezamos haciendo esa división, y esa división se nos complica porque en realidad los puentes, los vínculos entre la historia y la filosofía son permanentes y necesarios, ¿no? Porque los y las historiadores trabajamos con documentos, pero también trabajamos con conceptos. Es imposible escribir historia si no pensamos en los conceptos, y uno de esos conceptos claves es el concepto de tiempo, ¿no? Entonces, en esa distinción que nosotros hacemos y decimos, bueno, en el siglo XIX se dio esta división de disciplinas, los filósofos vienen trabajando desde hace mucho, pero trabajan con lo general, nosotros trabajamos con lo particular, ¿no? Y así cada disciplina va construyendo su espacio y nos vamos alejando y nos vamos perdiendo muchos de estos debates. Entonces me parece que esto que vos planteás, cómo es posible dividir pasado, presente y futuro, bueno, me parece que nos implica, en el caso de las y los historiadores, en este trabajo que hacemos contra el tiempo, digamos, ¿por qué? Porque buscamos captar ese tiempo que ya no es, trabajamos con el pasado, pero es también, digamos, un trabajo contra el olvido y por la memoria, ¿no? Y ahí están esas decisiones, están las decisiones. Entonces, bueno, me parece que el eje que planteas es muy interesante para ver qué hacemos trabajando desde un presente, qué temas elegimos investigar, qué hacemos con ese pasado y cómo nos imaginamos un futuro, ¿no? Sí, bueno, también hago los agradecimientos a la Escuela de Historia, bueno, Julieta, por supuesto, Marta, con quien
hemos compartido otros espacios y también ahora. Y por supuesto, directora de la escuela y demás. Celebro estos encuentros, así que bueno, muchas gracias. Una pequeñísima aclaración que tiene que ver más con mi comunidad de filosofía que con la de historia, y es que cuando veo la palabra tiempo, hay una preocupación extra en mí, en el sentido de que efectivamente parece ser un objeto, parece ser no, es un objeto que al menos en nuestras distribuciones administrativo-académicas, digamos, ¿no? Forman parte mucho más de las temáticas, de las problemáticas y de las preocupaciones, de materias como son metafísica, teoría del conocimiento y demás, y no filosofía de la historia, digamos, ¿no? Pero sí es cierto que hay un tiempo, para llamarlo de alguna manera, que sí tiene que ver con la filosofía de la historia. Es decir, que en todo caso, todo aquello que pueda decir proviene más, si querés, de esa sección, porque así como Julieta en su introducción hablaba de las especializaciones, sí, por supuesto en filosofía también lo hay, digamos, ¿no? Y en todo caso, lo que yo pudiera decir, conversar y demás, proviene más de esa subsección, uno podría decir, ¿no? Efectivamente, comparto lo que decía Marta recién respecto de la validez que tiene una pregunta como esta a partir de la cita de Mark Bloch, que yo creo que no debe haber una página de Bloch en donde uno no encuentre algo precioso, digamos, ¿no? Y que dispare una cantidad de pensamientos y de reflexiones en una dirección o en otra. A mí me da la impresión que precisamente esta pregunta que hace Julieta, o de alguna manera este interrogante que pone Julieta, que bastaría para bochar a cualquier alumno o para que cualquier profesor perdiera un concurso, digamos, es decir, que Julieta con esto puede llegar lejísimo. Lo primero que a mí se me ocurre, y sobre todo porque he estado pensando esa vinculación que me parece que es parte de la preocupación de la historia, ¿no es cierto?, y de la filosofía como disciplina, como lo que fuera, que yo la ampliaría un poquito más y diría quizás de las humanidades, ¿no? Y tengo toda la sensación de que precisamente aquellas coordinaciones que ha habido entre el pasado, el presente y el futuro, en la historia de las humanidades, uno podría decir, en la historia de sus producciones, ¿no? Es en buena parte algo cuya crisis la estamos viviendo, para decirlo de manera, ¿no? No sabría si atribuirle exactamente a qué factores sean los que producen esas crisis, ¿no? Pero seguramente algunas de ellas, como las que dijeron, no sé si las hiperespecializaciones o estas administraciones muy novedosas y que por otra parte no parecen responder tanto a criterios de tipo intelectuales y académicos, sino que donde se filtran criterios, uno podría decir, de otra índole, ¿no? Que suele estar todo bajo un denominador que es un poco la crisis de las humanidades. A mí me da la impresión de que es efectivamente entonces esa descoordinación, uno podría decir, entre el pasado y el presente y el futuro, un reflejo de buena parte de esa crisis, ¿no? ¿Qué pudiera decir luego la historia? Bueno, obviamente no lo voy a decir yo. ¿Qué pudieran decir las diferentes posiciones, por ejemplo, de la filosofía respecto de eso, o al menos de la filosofía de la historia? Sí, está de alguna manera proyectada como en una cantidad, uno podría decir, de respuestas muy, muy disímiles, ¿no? Muy disímiles, y algunas de ellas como muy enfocadas, me parece, ¿no? Pero me da la impresión de lo que sí uno podría sostener es que claramente responde o de alguna manera es consecuencia de, puede ser un indicador de también una cierta crisis de las humanidades, digamos, ¿no? Ya sea de un lugar que no ocupan o de un lugar que es desplazado, podría decir. ¿Sí? Sí. Yo coincido con esa crisis y ese desplazamiento. Y me parece que desde la historia, digamos, ese trabajo de los primeros historiadores estuvo muy ligado a su presente, ¿no?
Porque si nos vamos a la época de los griegos, que siempre es señalada como mito de los orígenes de nuestra disciplina, ¿no? Decimos, bueno, esta separación del mito y de la historia tiene un tiempo y un espacio específico, ¿no es cierto? Heródoto, que escribe contra el olvido, dice, para que no caigan en el olvido los hechos importantes. Ese escritor, digamos, investido con esta figura de primer historiador para la tradición occidental, hacía una historia del presente, ¿no? O sea, hacía una historia del presente. Era alguien que hablaba de hechos cercanos. Cuando se profesionaliza la historia en el siglo XIX y se hace esta separación con las distintas disciplinas, la sociología por un lado, la filosofía por el otro, la antropología por el otro, se empieza a insistir en esta objetividad, en esta especialización y en esta separación de su presente para adquirir un lenguaje científico, ¿no? Entonces, esta especialización, esta profesionalización hace que quienes escriben historia busquen alejarse de su presente. Y muchas veces esa operación es exitosa, ¿no? Pero en realidad nunca es así, porque todos escribimos y todas escribimos desde un presente. Vamos a la profesionalización de la historia en la Argentina. Cuando Bartolomé Mitre escribe las historias de San Martín, las historias de Belgrano, que después van a formar parte, digamos, de la historia enseñada en las escuelas, de los calendarios escolares, las efemérides que se establecen. Y bueno, él escribe esas historias antes de ser presidente, después tiene este trabajito, digo yo, que es presidente de la nación, ¿no es cierto? Y después que deja de ser presidente, termina de escribir estas historias nacionales. Entonces ahí tenemos que el origen mismo de la profesionalización de la historia en Argentina está ligada a la política. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con esta crisis de las humanidades? Y sí, tiene muchísimo que ver, porque se establece ese canon de separación con su tiempo. Digamos, el historiador, para ser reconocido, tiene que alejarse de su presente, tiene que plantear un conocimiento especializado, objetivo, ¿no es cierto? Y esa línea se fue profundizando a lo largo del tiempo y desde los años 80 del siglo XX que escuchamos hablar de las crisis de las humanidades y decimos, bueno, ¿cuándo se resuelven esas crisis? Y bueno, escribimos y producimos en el marco de esas crisis, ¿no? Pero esas crisis hacen que en el caso de la historia, esos lugares que no ocupamos las y los historiadores profesionales los ocupen otras disciplinas, ¿no? Entonces ahí la protesta, oh, bueno, pero tal periodista escribe sobre historia, tal y tal, y en la escuela, digamos, de historia es decir, bueno, no, acá ustedes se van a formar como historiadores profesionales, no tiene nada que ver con eso, con la difusión, ¿no? Y así nos alejamos de una cuestión que Juli planteaba al comienzo, o sea, ¿qué preguntas nos estamos haciendo cuando escribimos historia? Si son preguntas que nos interesan a nosotros de modo individual, que queremos resolver cuestiones de una pequeña porción del pasado, o si nos estamos haciendo preguntas que interesan socialmente. Parece que en la Argentina se fue muy claro con los procesos de memoria, de revisión del pasado, con la reapertura de los juicios, ¿no? Entonces, hubo muchos historiadores y historiadoras que ocuparon esos lugares y otros que se escondieron en su propia producción, pero digo, se escondieron en su propia producción en función de esta exigencia de responder a un mercado, a ciertos estándares de medición de la producción, ¿no? Entonces, fíjense, yo siempre pienso en estos referentes, pienso en qué nos pasa a nosotros como historiadores, como historiadoras, para entender estas cuestiones, para anclarlas empíricamente, ¿no? Pero me parece que en función de lo que estaba diciendo Carlos y de esta crisis de las humanidades, hay un desplazamiento y hay una no asunción, que es también una opción, digamos, de intervenir sobre el presente, ¿no? Y entonces van a ser otros y otras quienes intervengan sobre ese presente, ¿no? Bueno, muchas veces, digamos, en esto último que mencionabas, Marta, digo que distingue la separación pasado-presente en una historia científica decimonónica y con un objetivo o con una pretensión de cierta objetividad,
quienes plantean algunas otras discusiones en torno al pasado, al estudio del pasado, pueden ser tildados también como historias militantes, ¿no? Digamos, aquellas que se acercan más al presente, pareciera que no son historia, ¿no? O bueno, o hay algunos historiadores que plantean ese tipo de discusiones, ¿no? Entonces ahí volvemos un poco sobre estas distinciones sobre el tiempo. Y bueno, les quería preguntar a ustedes por qué consideran que es importante pensar en la dimensión temporal y espacial en nuestras prácticas profesionales, tanto en los recortes de las investigaciones que hacemos, como también en las selecciones que hacemos en los programas de las materias universitarias, secundarias, terciarios, ¿no? Digo, porque hay decisiones ahí que estamos tomando que parecieran espurias, pero que en realidad son decisiones teórico-políticas. Bueno, ya Julieta nos bocha con cada pregunta, es cada vez peor. Yo debo reconocer que estoy en una especie de cornisa que tanto de un lado como del otro tengo un vacío, digamos, es decir, que dé un paso para el lado que lo dé, caigo, digamos, ¿no? Y por supuesto no estoy habilitado para decir nada respecto de los contenidos de la historia. Pero sí se me ocurría compartir con ustedes lo siguiente, ¿no? Es claro que por una parte uno podría decir hay algo así como una demanda, que es una demanda, ojo, no es una demanda externa, ¿no? Es una demanda que a mí me parece que tiene que ver con la condición de ser docente, pero que a su vez es una condición, la de ser ciudadano, la de ser trabajador, la de ser una cantidad de cosas, digamos, que uno es todo la vez con mejores performance en algunas de ellas que en otras, digamos, ¿no? Pero somos todos a la vez. Y que efectivamente a mí me da la impresión, bueno, ¿no? Gestionamos una cierta, esa cantidad de demandas de maneras distintas. Y una de ellas, y no menor, y que me parece que con el paso del tiempo uno podría decir gana como mucho espacio dentro de todo eso, es efectivamente ese punto o esa zona en donde se anudan muchas de estas cosas a las que vos aludís. Esto es, por un lado, una referencia al presente, para decirlo de una manera, ¿sí? O una interpretación que proviene, uno podría decir, del presente, en ese sentido. No sé, no somos indiferentes a todo ello. Y al menos en filosofía, las maneras en que efectivamente gestionamos esa demanda, que reitero, no necesariamente proviene de afuera. Cuando quiero decir que no proviene de afuera, no necesariamente proviene de las alumnas, de los alumnos, y muchas veces sí, digamos, ¿no es cierto? Pero quiero decir que aun cuando no provenga de ahí, hay una cierta demanda que proviene de un montón de otros lugares, de una historia recorrida, de pasado, mejores o peores, inmediatos me refiero, ¿no? De una vida vivida en definitiva. Y efectivamente es muy difícil a mí me parece, de hacerlo. No obstante, yo creo que hay una tensión bastante saludable entre lo que uno podría decir es una atención a un conjunto de contenidos que pueden tener algo así como una vinculación más estrecha o menos estrecha con el presente, digamos, ¿no? Y me parece que por ahí no tiene que pasar necesariamente la cuestión, sino en qué medida el significado, uno podría decir, el sentido de eso que se estudia, de eso que se comparte con los alumnos, con los colegas, bueno, que en definitiva tiene una vida institucional, digamos, ¿no? Una vida institucional, está en condiciones, no sé si de dar una respuesta, pero al menos sí está en condiciones de mejorar las posibilidades que tenemos, uno podría decir, de reflexionar, de pensar, cuando no, ese análisis inclusive pudiera dar origen o pudiera motivar algún tipo de respuesta, ¿sí? Esto es, no es que
inmediatamente yo busque dar una respuesta, sino que de alguna manera la figura sería cómo hacemos para estar en mejores condiciones, uno podría decir, ¿no? De que la pregunta, la demanda que proviene de afuera o de adentro, no importa de dónde sea de la mejor manera, ¿no? De la mejor manera tratada y obtenga las mejores respuestas posibles. Uno podría decir, dentro de la limitación de la disciplina, obviamente, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión que desde ese punto de vista, ¿sí? Desde ese punto de vista, por lo menos esas tensiones, digamos, ¿no? Se administran de una manera que es una manera positiva para todos. Es una manera positiva para la institución, y cuando digo institución no me refiero al edificio, digamos, ¿no? Es una manera positiva de fortalecer, uno podría decir, ¿no? Los principios institucionales. Es una manera positiva de efectivamente poder conversar con los alumnos, con las alumnas, de poder dar ciertos contenidos, de poder recibirlos, etcétera, etcétera. Y que efectivamente eso funcione, uno podría decir, hacia adentro de la escuela, hacia adentro de la carrera, pero también en términos de la facultad, de una manera que pueda hacerse extensible al resto. Esto es, que efectivamente pueda circular por historia, pueda circular por letras, pueda circular por ciencia de la educación, por filosofía o lo que fuera. A mí me da la impresión de que esas circulaciones, digamos, ¿no? Se facilitan en la medida en que ese otro trabajo, uno podría decir, está presente, ¿no? Claro, sí, 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 porque, bueno, en el caso de historia, ¿no es cierto? Y también en todas las carreras de nuestra facu, pienso en esta conversación a antropología, a geografía, ¿no es cierto? Al trabajo con los archivos, al trabajo con las bibliotecas, o sea, pienso que la pregunta sobre el tiempo y las temporalidades está presente en todas las carreras que integran la facultad de filosofía para poner algún límite, ¿no? Pero bueno, están presentes en todas las ciencias sociales. Y cuando decimos tiempo y temporalidades, nos invita a pensar en plural, ¿no? Porque el concepto de tiempo, bueno, aparece como un gran concepto, digamos, y decimos, bueno, el tiempo y el espacio, ¿no? Pero cuando decimos temporalidades, estamos pensando en esos tiempos plurales y estamos pensando en las decisiones a las que vos aludís, Juli. ¿Qué decisiones tomamos nosotros como historiadores, como historiadoras, como cientistas sociales en las periodizaciones, los recortes que hacemos del tiempo? Porque una cuestión es la cronología, las fechas, los siglos. Nosotros podemos decir, por ejemplo, bueno, la historia argentina 1, la historia argentina 2, de tal fecha a tal fecha. Pero el tiempo no es externo, digamos. Entonces, ¿qué acontecimientos ubicamos en ese gran receptáculo que es el tiempo? ¿No? Hay un historiador que se llama Aróstico, un historiador español, y dice, bueno, el tiempo no es solo un receptáculo, ¿no? Entonces hace esta distinción entre un tiempo externo, digamos, que no nos sirve a las ciencias sociales, y un tiempo interno, un tiempo subjetivo, ¿no? Entonces, por eso digo que nosotros trabajamos por el tiempo, contra el olvido y por la memoria, porque justamente desde la historia hacemos esa operación de rescate. ¿Qué acontecimientos decidimos rescatar? ¿Y cómo hacemos para que ese rescate no sea sesgado? Siempre los rescates van a ser sesgados, pero ¿cómo hacemos desde una historia profesional para comprobar esos rescates? Y ahí vamos a este concepto de la historia como un conocimiento probado y comprobado. Nosotros vamos a decir, bueno, por ejemplo, en la materia en que yo trabajo, Introducción a la Historia, sí, reconocemos que un punto de partida es la historia que escribían los griegos. Nuestros alumnos y alumnas, bueno, estamos mirando Occidente. ¿Qué pasa con la historia en Oriente? ¿Qué pasa con otros espacios? ¿Y por qué tomamos esa decisión? Y bueno, tomamos esa decisión porque cuando la historia se empieza a escribir aquí en la Argentina, y las clases dominantes, las élites, iban a formarse a Alemania, iban a formarse a Francia, ¿no? Entonces, esas son las huellas que están ahí presentes, ¿no? Entonces, hacemos este trabajo con el tiempo y es una de las tantas decisiones que tomamos. Cuando escribimos, por ejemplo, seleccionamos un determinado problema de investigación, un determinado tema, seleccionamos un espacio, una mirada. La mirada va a ser desde una ciudad, va a ser local, va a ser nacional, la famosa cuestión entre las historias locales y las historias nacionales. ¿Y cuál va a ser el tiempo? Lo que más predomina, por ejemplo, en la Argentina, en las temporalidades, es un corte de tipo
político. Entonces decimos, de tal gobierno a tal gobierno, de tal presidencia a tal presidencia. Pero estamos viendo, digamos, que estudiamos procesos y que continúan más allá de los cortes políticos, ¿no? Entonces, son decisiones que tienen que ver con nuestro objeto de estudio, con nuestra mirada, con los recortes, con las perspectivas analíticas. Por eso digo que me parece que tenemos que hablar de tiempo y tenemos que hablar de temporalidades también, ¿no? Sí, y ahí me parece que, digamos, a pesar de que Carlos dijo que era un outsider en este asunto, me parece que desde la filosofía también, digamos, digamos, son discusiones que atraviesan a las dos disciplinas, ¿no? Cuando se piensa cuándo y dónde terminan historia antigua, historia medieval, o historia contemporánea, o qué es lo contemporáneo, o moderna, también está atravesado por esas discusiones, ¿no? O qué autores rescatamos de ese pensamiento occidental. También, otra discusión. Sí, por supuesto. Sí, desde ya, las historias de la filosofía, a su vez, además de tener todos estos problemas, tenemos a los historiadores que dicen la manera en la que ustedes periodizan las historias de filosofía está mal y seguramente tienen razón, digamos. Pero sí, por supuesto, eso se reitera, como decís vos, Julieta, a su vez se replica, ¿no es cierto?, en inconvenientes, uno podría decir, historiográficos en el interior de la filosofía. Pero como las filósofas y los filósofos tenemos una especie de predilección por meternos en lugares que no nos invitan y de que no sabemos y demás, bueno, no se hace mucho problema el filósofo y sigue su camino. Yo, a partir de lo que recién comentaba, bueno, Marta, digamos, ¿no? En torno a las temporalidades, ahí había una conjunción de cosas que me parecen muy lindas, que yo todo lo que voy a hacer es compartir un poco lo que compartimos con los estudiantes, digamos, ¿no es cierto?, en las clases y demás, que me parece que puede venir bien. Y es que efectivamente, al menos en la revisión de algunas filosofías de la historia, digamos, ¿no? Esto es, con ocasión de trabajar con algunas filosofías de la historia, y que a poquito de andar, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos no con reflexiones de filósofos de la historia, sino con reflexiones de historiadores, que tienen un conocimiento filosófico y una formación filosófica abrumadora, digamos, ¿no? Esto es que efectivamente da cuenta, porque no se trata de individuos que vivieron hace 3 siglos, sino contemporáneos a nosotros, ¿sí? Efectivamente eso da cuenta que hay ciertas administraciones del campo del saber, digamos, ¿no?, que no tienen demasiado sentido, o que en todo caso obedecen a criterios, digamos, ¿no?, que, bueno, son criterios que en algún momento han funcionado y que vaya a saber si siguen funcionando, pero lo que me refiero es a que ninguno golpea la puerta para saber si de lo que se está hablando es de filosofía, de historia o de qué, digamos, ¿no? Pero bueno, son formaciones un poco como extraordinarias, digamos, ¿no? Pero retomo. Efectivamente, algunos filósofos de la historia contemporáneos, uno podría decir, y reitero, eso no significa no ser historiador, estoy mezclando a todos, ¿no? Precisamente después de mucho andar bajo esta especie como de amenaza que si las disciplinas no tenían ciertos resultados y se tomaba generalmente como modelos las disciplinas del mundo físico, uno podría decir, ¿no? Si no obteníamos resultados parecidos o en un lenguaje parecido, etcétera, etcétera, estamos de alguna manera condenados a ser, uno podría decir, acusados de una subjetividad mayúscula o de ninguna manera encontrar objetividades posibles, etcétera, etcétera. Bueno, todo un discurso que es conocido y que fue un debate, por otra parte, muy interesante, digamos, ¿no? Porque hay una pretensión muy genuina, por otra parte, del conocimiento en ello. Efectivamente, hay algunos autores, como pueden ser Reinhard Koselleck, que yo lo estuve revisando porque precisamente la noción de temporalidad está muy presente en él y en buena parte de su obra, digamos, ¿no?, que efectivamente hace del conocimiento histórico algo muy interesante, que a mí me parece que es quitar todo aquella carga, uno podría decir, de prejuicio en torno a si
es subjetivo, no es subjetivo, etc. No dándole uno podría decir, una solución al problema de la objetividad, sino planteándolo en otros términos. Esto es, que efectivamente, por un lado, uno podría decir la constatación, un poco obvia, de que efectivamente toda persona que esté preocupada por el pasado, voy a usar esta expresión para meterme yo también adentro y sin ser historiador por algún tipo de preocupación, digamos, ¿no? Está dentro, uno podría decir, de un tiempo, como decías vos, Marta, hace un rato, de un tiempo presente y por lo tanto atravesado una cantidad de preguntas, interrogantes, demandas, preocupaciones, obsesiones, prejuicios también, etcétera, etcétera. Y entonces, de algún modo, digamos, ¿no? Es no solamente aceptar la condición, digamos, ¿no? En la que se está investigando, en la que se está conociendo y demás, sino encontrar que buena parte de la riqueza del conocimiento histórico radica en eso y no en otra cosa. ¿Y por qué radicaría en eso? Porque efectivamente es un conocimiento lo suficientemente consciente, uno podría decir, ¿sí? De la temporalidad en la que se está, de la temporalidad con la que se trabaja, y qué supone ese tipo de operación, digamos. Inclusive cuando decimos qué supone ese tipo de operación, ¿qué supone metodológicamente ese tipo de operación? Esto es, no se trata de una intuición, que es una especie de rayo que cae, digamos, ¿no? Sino que efectivamente hay maneras, hay modos, tediosos algunos, seguramente grises otros, poco espectaculares quizás, a través de los cuales efectivamente las investigadoras, los investigadores quienes están interesados por el pasado, digamos, ¿no? Pueden efectivamente, uno podría decir, canalizar su preocupación por lo acontecido más lejanamente o más cercanamente, más remoto o menos remoto, digamos, ¿no? Sin perjuicio de que efectivamente sigan siendo quienes son, es decir, personas que viven en una determinada época y demás. Y nada de eso resta, sino que en realidad eso configura, uno podría decir, un modo de investigación, un modo de representación y un modo de expresión también, que va a ser típico de una época, sí, como lo ha sido típico de otra época, los escritos de Heródoto, a lo que vos hacías referencia, Marta, o de Tucídides, digamos, ¿no? De cuántos historiadores más, digamos, ¿no? Pero a mí siempre me gusta un poco revisar eso, digamos, ¿no? Es donde más claramente encontré, la superación de una cierta vergüenza de no exponer, uno podría decir, un conocimiento, como es el conocimiento histórico, ¿sí? En sus propios términos, y sin que esté medido si es más deficitario o menos deficitario respecto de un modelo que no tiene nada que ver con el conocimiento histórico. Sí, sí, sí. La verdad que es cierto, ¿no? O sea, un debate que debería estar superado y que quizás me parece que tenemos que distinguir planos. Se supera en el pensamiento de muchos autores, y Koselleck es uno de ellos, ¿no? Pero en este sentido común historiográfico, digamos, y para hablar de nuestra propia tribu, de la comunidad, no está tan superado, ¿no? Eso es lo que me parece, no está tan superado, ¿no? Entonces, por eso me parece interesante, porque yo digo, cuando los alumnos y alumnas ingresan a la escuela de historia, está esta preocupación por la verdad, ¿no? Está esta preocupación por la verdad y bueno, si es posible escribir una historia verdadera, entonces nada es verdad, escuchan hablar de la posverdad, entonces esa insistencia en que nosotros estamos construyendo, esta idea de que somos constructores, ¿no? Esta idea de que estamos escribiendo una historia, ¿no? Y que también formarse como historiador, como historiadora, no implica solo poder entender los textos que otros escribieron, sino ellos y ellas mismas poder escribir esos textos, ¿no? Y ahí vienen, digamos, todas estas, en historia hablamos de estas intervenciones que vos hacías referencia, hablamos de operaciones historiográficas, ¿no? Operaciones con un sentido positivo, ¿no? No en el sentido de operación
operación mezquina, ¿no? Entonces, este concepto de operación historiográfica justamente reconoce que elegimos un problema, que trabajamos con determinadas reglas, que escribimos desde un determinado lugar, y en ese trabajo, el trabajo con el tiempo es clave, ¿no? Porque, por ejemplo, elegimos un problema de investigación y vos ves que yo siempre me voy a lo práctico, ¿no? Elegimos un problema de investigación y lo pensamos para un espacio y un tiempo, y ahí hay una cronología. Por ejemplo, si decimos, bueno, vamos a estudiar los años 60 en Córdoba, y para nosotros eso es parte de la historia reciente. Para los ingresantes de 18, 19 años, eso y la prehistoria o lo que ven en arqueología es más o menos lo mismo. O sea, forma parte de un pasado muy lejano, ¿no? Entonces, si decimos los 60 en Córdoba, los 60 nos da un anclaje cronológico, decimos. Pero ahí viene nuestro trabajo como historiadores, como historiadoras, cómo periodizamos. Y ahí está la decisión, ¿qué preguntas hacemos? Esto si las preguntas interesan socialmente, ¿qué vamos a ver de los 60? Vamos a ver la formación en Córdoba de una cultura diferente, esta añoranza por otra Córdoba que uno ve en las redes, en todos lados, que todo el mundo se lamenta por esta Córdoba que ya no es. O como historiadores, justamente lo que vamos a poder hacer es reconstruir, digamos, esta Córdoba mayoritariamente conservadora, la Córdoba de la Libertadora, ¿no es cierto? Donde pareciera ser que un acontecimiento como la reforma universitaria y el cordobazo fueron meros accidentes en un espacio donde el conservadurismo es muy fuerte, ¿no? Digo, esto para dar un ejemplo de cómo trabajamos con el tiempo. Entonces tenemos por un lado una cronología que nos dice los años 60, que así no nos dice nada, ¿no es cierto? Es como muy general, pero justamente nuestro trabajo como historiadores, como historiadoras, vamos a periodizar y vamos a avanzar en torno a las preguntas, ¿no? Y ahí están esos aportes de historiadores. Yo me voy un poquito más atrás de Koselleck y me voy a Brodel, este historiador de Anales, cuando él hablaba de las diferentes temporalidades, ¿no? Y si nosotros queremos pensar con Brodel como culturalmente dependientes como somos, ¿no es cierto? Si queremos pensar con Brodel, vamos a pensar los 60 desde una duración más larga, y para entender los 60 nos tenemos que ir casi al inicio de la Argentina como país, ¿no? Si pensamos una duración más corta, bueno, podemos elegir un acontecimiento, podemos elegir el cordobazo, y si pensamos un tiempo medio, tenemos que pensar en los ciclos, digamos, donde se ubican esos 60, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece interesante, esto de pensar el tiempo, es recuperar estos esquemas que, si bien clásicos, siguen siendo útiles. O sea, esto que Julieta decía al comienzo, que quizás las investigaciones sobre periodos muy cortos o hiperespecializados pierden de vista esta larga duración, esta profundidad del tiempo, ¿no es cierto?, que nos permite mejores explicaciones. Y estoy de acuerdo con vos, Carlos, que esa división objetivo, subjetivo, es un debate superado, pero tenemos que distinguir en qué ámbitos está superado. Quizás está superado en las discusiones académicas, ¿no es cierto?, en las propuestas que han hecho muchos autores, pero no sé si está tan superado en este sentido común historiográfico, que no es solo de lo que en la sociedad se piensa de que es un historiador, ¿no? Nosotros siempre hacemos este chiste de, estudias historia, ¿y qué pasó tal día, tal día? Y esta desilusión si no sabes exactamente qué pasó en esa fecha, ¿no? Entonces, ¿cuál es la demanda? ¿Cómo se piensa un historiador, una historiadora? O cuando uno dice que estudia filosofía, ¿qué piensan que se hace desde esos lugares, ¿no? Entonces, me parece que las preguntas de Julieta nos llevan a ese plano práctico, cuando dicen, bueno, cuando armamos los programas, ¿qué seleccionamos? ¿Qué vemos? ¿No? Yo lo puedo ver con los alumnos y las alumnas de primer año, esta impaciencia, bueno, ¿cuándo llegamos a ver qué pasó acá, ¿no? Entonces, bueno, me parece que son recortes también generacionales, ¿no? La generación está ahí muy, muy presente, ¿no? Sí, y seguramente uno podría decir, con una demanda insatisfecha que proviene, ¿no es cierto?, de otro lado. Está fabuloso eso. Una cosa que, bueno, no me gustaría ser malinterpretado, es que, sí, yo también
creo que esta cuestión de la objetividad es un problema zanjado a otros niveles y demás, pero que de ninguna manera significa que nuestra pretensión de objetividad no esté presente, digamos, ¿no? Esta vez, porque precisamente hay cantidades de filosofías de la historia contemporáneas para las cuales eso no es un inconveniente. Bien, ¿No? claro. Esto es, que sale absolutamente de la agenda de preocupaciones, digamos, ¿no? De las temáticas de preocupaciones, los problemas concernientes a la objetividad, a la verdad, cuando no a la realidad, inclusive. Claro. ¿No? Y efectivamente eso es una complicación grave, uno podría decir. ¿Sí? Es una preocupación grave. Suelen tener denominaciones muy distintas, genéricamente, no sé, maneras del narrativismo, o como le queramos llamar, no viene el caso, digamos, ¿no? Pero lo que sí viene el caso es que efectivamente, puesto que Marta, vos aludís a tus experiencias de primer año, digamos, ¿no? Que son experiencias seguramente muy fuertes en ese sentido, efectivamente da la impresión, vos hace un rato te referías a la posverdad y a algunos otros discursos de este tipo, digamos, ¿no? Y que, bueno, basta abrir el diario o conectarse con el diario, como es ahora la forma, además, para ver que no es solamente por estas pampas, digamos, ¿no? Que hay determinadas expresiones. Por supuesto, nosotros le damos el toque característico, digamos, ¿no? Pero que efectivamente uno podría decir, hay cierta variedad de negación que va muchísimo más allá de lo que puede ser una expresión berreta, negadora, no sé, por algún personaje de la política. A lo que me refiero es que efectivamente hay uno podría decir, como un conjunto, a veces de teorías, a veces semiteorías, o como le queramos llamar, pero que es un conjunto grande, de una cierta fortaleza, que a mí me parece que corresponde a las docentes, a los docentes, a los investigadores en general, también de alguna manera ver de dónde provienen algunas cosas, porque la recepción de algunas cosas es una recepción particularmente interesada, digamos, ¿no? Cuando, está bien, uno ha vivido ya muchos años, digamos, pero desde cierta escala son pocos, digamos, ¿no? Pero que en otro momento da la impresión de que no hubiese habido, y de hecho no la ha habido, una recepción tan importante respecto no sé, si de algunas posiciones, algunas posturas. Nuevamente, para hacerlo práctico. ¿Por qué es tan interesante dentro de la filosofía y la historia, me refiero, y voy a hacer lo posible para no pisar el palito, digamos, de los historiadores y que después mis amigos historiadores se me vengan encima, digamos, ¿no? Pero, ¿por qué es tan interesante, digamos, ¿no? Las filosofías de la historia de marcado sesgo narrativista. Digamos, de una vecindad muy grande con un escepticismo, digamos, ¿no? Muy fuerte. Con un escepticismo que está, uno podría decir, a centímetros, ¿no? De posiciones negacionistas respecto a algunas cosas. Seguramente porque hay una cierta agenda que retrocede. Digo agenda no en el sentido de agenda política o agenda periodística, sino intelectual, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que más que asustarse, uno podría decir por la demanda, a mí me parece que estamos en buenas condiciones para ver de dónde proviene, digamos, ¿no? De dónde proviene, qué conjunto de intereses son los que se anudan allí, digamos, ¿no? Respuesta ¿qué hay de posiciones que dicen, mira, no, sin duda lo simplifico, digamos, ¿no? Es imposible tener un contenido de verdad respecto de algo que aconteció en el pasado, es imposible que tengamos un conocimiento objetivo respecto de lo que ocurrió, más o menos cerca o más lejos. ¿Qué llena, uno podría decir, ¿no? Ese tipo de perspectivas o ese conjunto de planteos? Que ojo, no están exentos por supuesto,
de un rigor intelectual muy interesante desde muchos puntos de vista, digamos, ¿no? Pero a mí me lleva a preguntarme, bueno, ¿por qué es una recepción, uno podría decir, tan gratificadora para algunos alumnos y algunas alumnas, ¿no? Sin duda, escapa a las cuestiones históricas únicamente, digamos, ¿no? Tiene que ver con muchas cosas. Y bueno, la verdad, no sé, Juli, si querías decir algo. Yo me quedé entusiasmada pensando con lo que estaba diciendo Carlos. No sé si querías decir algo. Dale, dale. Después les leo unas preguntas del chat, pero está súper Bueno. interesante el Bueno, planteo. bueno. Y me parece que nos viene bien también reflexionar sobre eso, así que. Bueno, perfecto. No, claro, esto que vos traes, Carlos, ¿no? Lo del narrativismo, por qué ese interés y por qué, digamos, guardar en el baúl discusiones que son claves para nosotros y nosotros los historiadores, la idea de progreso, ¿no? Cuando pensamos en la filosofía de la historia y cuando hablamos con los alumnos, las alumnas del siglo XIX, y bueno, decimos, ¿qué pasa con la idea de progreso? ¿Qué pasa con estos historiadores alemanes conservadores como von Ranke que se quieren despegar de la filosofía, pero porque se quieren despegar de esa idea de progreso, porque se quieren despegar de la ilustración, ¿no? Entonces, contextualizamos esa discusión y decimos por qué la idea de progreso deja de ser importante para esos historiadores y dicen, bueno, la historia es la ciencia de lo particular. Entonces se van a ocupar de reconstruir sus propias historias nacionales y Ranke, por ejemplo, este historiador que apoya la unificación, va a decir, la unificación alemana, va a decir, no, en Alemania no tiene que pasar lo que pasó en Francia, ¿no? Entonces ese es el modelo de historiador, el historiador objetivo, y nosotros justamente trabajamos con los estudiantes sus conferencias donde él le está diciendo, por favor, que cerremos la frontera, que no se nos venga la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, me parece que dejamos de discutir esos conceptos, el concepto de historia lineal, el concepto de progreso, que son claves, y esto que vos decís, ¿por qué el narrativismo seduce, ¿no? ¿Por qué seduce? Y bueno, porque también, desde mi punto de vista, es una respuesta que tranquiliza, ¿no? Porque me focalizo en mis propios objetos, hago una historia cultural, digo, bueno, no es posible construir verdad, me centro en la ficción, digo, el discurso histórico es un discurso más. Entonces me tranquiliza, pero también tenemos que contextualizar ese narrativismo, porque, por ejemplo, los textos de Hayden White, escritos en los 70, aquí llega la traducción, y bueno, unos pocos lo habrán leído en el lenguaje original, pero aquí llega a las librerías de la Argentina en los 90. Entonces, bueno, se escribía la historia de una historia micro de un determinado pueblo y tenía una cita al comienzo de Hayden White. Digo así, ¿qué tiene que ver esa cita de Hayden White con esa historia de pueblo, de un pueblo de Córdoba, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver también con esas alertas, con esas modas historiográficas. Decimos, bueno, ¿qué hacemos con ese Hayden White acá? Cuando en los 90 en la Argentina recién estábamos recuperando la actividad de investigación en las universidades. Con universidades diezmadas, con la dictadura, con historias que se dejaron de escribir, con historias que se empezaron a renovar antes de los 70 y esos historiadores se exilian y esas líneas se terminan. Entonces, cuando volvemos con la vuelta a la democracia, se hace una historia social, pero sin clases, sin conflictos, sin estructura, una historia social donde todos tienen cabida, entonces estudio las empleadas domésticas, los trabajadores acá, estudio distintos temas, pero pareciera que no hay conflicto. Entonces, en ese contexto es que estas perspectivas narrativistas seducen. No quiero decir que no tengamos que dialogar, son interesantes para que nos pongamos en alerta con nuestra producción y digamos, bueno, el fetiche del documento, ¿qué pasa con el documento? Tengo que hacer una crítica de ese documento, nos alerta, pero me parece que para nada nos tenemos que desviar de ese camino de que estamos construyendo, que es posible construir un conocimiento probado, fundado, si no, es como que nos quedamos sin oficio, ¿no? O se reducen nuestras operaciones. También. Una pregunta de Federico. Pensando en lo mencionado sobre la crisis de las humanidades y relacionándolo con las formas de percepción del vínculo pasado-presente que habilitaron en el siglo XIX las formas modernas de historia. ¿Creen que estamos viviendo un momento de transformación en la forma en que percibimos el tiempo
y el vínculo de nuestra existencia presente con el pasado? Interesantes todas las preguntas del chat, por Buenísimo, cierto, vamos a ir de a poquito. Mira, es tan buena tu pregunta, Federico, que la respuesta la va a dar Marta. Ah. Yo creo que es una pregunta que no puede tener, como ninguna pregunta, no puede tener una respuesta general, ¿no? O sea, la voy a responder desde mi propia experiencia, desde la práctica de docencia e investigación, ¿no? Yo creo que estamos viviendo en una época en que no podemos eludir cómo nos vinculamos con ese presente, ¿no? Entonces no quiere decir que hagamos historia reciente o que hagamos historia medieval o hagamos historia antigua. Me parece que estamos en una época que empezó hace bastante, cuando se empezó a plantear lo de la crisis de las humanidades, la crisis de la historia. Yo empecé a estudiar en los 80 y ya ahí era la crisis de las humanidades. Y bueno, y escribimos historia en ese contexto. Pero me parece justamente que un signo de época, y en ese sentido coincido con Carlos cuando dice, bueno, hay caminos, creo que abre más que cierra. Me parece que estamos en una época en que es difícil eludir cómo nos vinculamos con ese presente, ¿no? Cómo nos vinculamos con ese contexto de producción, ¿no? Asistimos a muchos conversatorios, a textos que se publican sobre qué pasa con la pandemia, sobre los nuevos tiempos. O sea, me parece que estar en una institución universitaria no nos libra de esas preguntas, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay un cambio en cómo nos vinculamos con el tiempo, en cómo definimos el tiempo, pero fundamentalmente la necesidad de explicitar cómo nos situamos, ¿no? Cómo nos situamos como profesionales, como académicos, ¿no? Sí, sí, sin duda. Federico, yo no sé si te referís a los momentos, al presente. Desde ese punto de vista, me parece que hay un grado de confusión y de desorientación, al menos en mí, más grande que el que suele haber, que ya de por sí es alto, digamos, ¿no? Al menos la situación esta pandémica, la gente no para de escribir acerca de algo que no se sabe qué es, eso también es un síntoma interesante, digamos, porque es una forma de seguir vivo, digamos, ¿no? Uno no va, encima que no se puede hacer un montón de cosas, le va a decir a gente que no escriba, que no hable, no, me parece muy bien que se haga. Pero más allá de ese chiste, digamos, ¿no? Seguramente que significa, va a significar una recalibración, uno podría decir, ¿no? De nuestra relación con el pasado y con el futuro, si es que alguien avisora algún tipo de futuro también, digamos, ¿no? Desde ese punto de vista, seguramente. Una cosa interesante, he leído cuestiones, por supuesto, y de lo más interesantes acerca de la pandemia, de sus significados, y vaya a saber cuántas cosas. Pero al menos desde el punto de vista de la filosofía de la historia, hay una cuestión interesante que seguramente va a tener desarrollos académicos y desarrollos de intelectuales y demás, y es que, obviamente por razones absolutamente insospechadas, digamos, ¿no? La naturaleza ocupa nuevamente un lugar como no tenía desde hace mucho tiempo. ¿Por qué digo? Por ejemplo, buena parte de los escritos de un filósofo que se llama Immanuel Kant acerca de la historia, digamos, ¿no? Y de la filosofía de la historia, que son producciones más bien cortas. No digan menores, digamos, porque no son menores, son cortas, pero no son menores. Son muy importantes, digamos, pero son breves. Muchas de ellas han tenido que ver, porque inclusive eso lo dice Kant, con el terremoto de Lisboa, digamos, ¿no? Y el gran impacto que esto produce, ¿no? Hasta el punto que entonces, bueno, reflexiones acerca del futuro, bueno, las típicas reflexiones, ¿no es cierto?, de una filosofía de la historia especulativa, como le llaman los filósofos de la historia, es decir, fuertemente metafísica, que intenta desentrañar algo así como el sentido de la historia, el significado de la historia y demás. Toda pregunta que han quedado seguramente en el olvido. Pero lo que digo es, y nuevamente, luego, bueno, hiciste alusión, Marta, ¿no es cierto?, a la ilustración, además la ilustración
entre muchísimas otras cosas, porque también decir la ilustración es una cosa muy genérica, digamos, ¿no? Pero una idea de progreso muy fuerte, racionalidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, aquello que, uno podría decir, la naturaleza podía aportar, prácticamente entraba dentro del rango que no hubiera técnica humana que no pudiera con ella. Esto es, en todo caso, sí, tendremos un terremoto acá, tendremos alguna otra accidente, uno podría decir natural, en otro lado, pero ni por asomo una manifestación, uno podría decir, de la naturaleza que efectivamente tiene el impacto como el que tiene la pandemia, y que efectivamente, y seguramente, digamos, ¿no?, produzca una serie de reflexiones, pero no solamente en torno a la pandemia, en este sentido, si ustedes quieren, bueno, qué puede estar significando y demás, sino efectivamente cuáles van a ser las transformaciones, digamos, ¿no? Otra vez leía que efectivamente se decían, bueno, el siglo XXI terminó, vamos a ver qué sigue luego, digamos, ¿no? ¿Qué sigue luego de la vacuna? Como si efectivamente... Y estaba dentro, si ustedes quieren, de un texto que tenía algo de humor y que efectivamente no parece tan humorístico, digamos, ¿no? Esto es, efectivamente, más allá de las apuestas de si, me parece que todas esas apuestas están ya perdidas, ¿no? Si la magnitud de este problema iba nuevamente a hacer a la gente más buena, no sé, se escucharon una cantidad de cosas, digamos, ¿no? Sin duda ya se están viendo las otras, digamos, ¿no? Hoy leía que aumentan las dos principales productores de vacuna el precio de sus vacunas porque efectivamente son efectivas para las nuevas variantes. Esto es que quizás muchas de las cosas que se creían ya olvidadas o superadas por uno podría decir, por esquemas organizacionales, sociales que iban a ser no solamente civilizados, como dice Kant, sino ilustrados, lejos de eso, digamos, ¿no?, están prácticamente pareciéndose mucho más a aquellas aves de carroña que están esperando que algo muera, digamos, ¿no?, para comerse. Entonces, creo que desde ese punto de vista, para volver a lo de Federico, nuestra relación con el pasado, con el presente, está, en lo que a mí respecta, en este momento, uno podría decir, atravesando seguramente por muchas confusiones, pero que no obstante sí uno puede estar seguro de que hace tiempo, y como dice Koselleck también en un textito muy interesante, toda historia es historia del tiempo presente, digamos, ¿no? Nuestras preocupaciones van a la par, uno podría decir, ¿no?, de nuestro interés por encontrar respuestas y sobre todo por hacer una experiencia con aquello que proviene, uno podría decir, del pasado. Ahí está. Bueno, sí, también uno podría pensar, digo en voz alta, ya metiéndome en la conversación, también en esto que planteaba del siglo XIX respecto al presente, que quizás en el siglo XIX había una separación más o menos homogénea en el pensamiento de lo que es pasado, presente y futuro, el presente como momento de, no solamente, digamos, momento de vida o experiencia de vida, sino también es justamente como el tránsito de una temporalidad a la otra. Y hoy, bueno, recién hace un ratito, Carlos, citaste a Koselleck, y los regímenes de historicidad, uno podría pensar que estamos dominados por el presente y fundamentalmente después de los años 90, con las crisis de los grandes relatos utópicos, los avisoramientos sobre el futuro como especies de programáticas a las cuales alcanzar o lo que fuere, también han entrado en crisis, ¿no? Entonces hay como una dimensión en donde el presente toma mayor relevancia y se vuelve un poco más difícil la separación entre las temporalidades que hablábamos hace un ratito. Tiro eso nomás. A otra pregunta, bueno, son varias preguntas de Juan Reina, estudiante de primer año.
Si pudiésemos hacer un análisis del pulso social inserto en nuestro presente y del mercado en general y en particular del editorial, ¿no se podría llenar ese vacío con profesionales? Siguen las preguntas. Además, fortalecer la formación de una pluma con estilo más cercano a la sociedad en general. ¿Para quién o para quiénes o para qué investigamos? Y una última pregunta, si hacer hincapié en el interés del otro limita la pasión del historiador, su objetividad y su profesionalismo. Bueno, ¿qué opinan al respecto de estas preguntas? Bueno. Ahí va Marta. A ver, bueno, no, después me acordar porque me quedé pensando en algo que dijo Carlos, que quiero decir algo sobre eso. Claro, lo recuerdo a Juan, de ingresante de este año, estudiante de primer año, y lo recuerdo a Juan conectándose en alguna de las clases desde su trabajo. Juan trabaja en una librería y justamente había dicho, bueno, vendemos muchos más libros sobre otros temas y no de historia, ¿no? Y entonces esa preocupación, y él también la planteaba en las clases, y una preocupación muy genuina, ¿no? Que tiene que ver con para qué escribimos, para qué investigamos, ¿no es cierto? Para quiénes escribimos, qué pasa con nuestro conocimiento, cómo lo difundimos, qué pasa con la participación de las y los historiadores en los medios. Digo, hablo de historiadores, pero podría hablar de cualquiera de las otras carreras de la facultad, ¿no? ¿Qué pasa que, bueno, qué sé yo, que para hablar sobre el 25 de mayo o sobre muchas efemérides, nos encontramos con otros actores que no son historiadores profesionales, ¿no? Y bueno, desde la Escuela de Historia nos tomamos en serio ese problema hace mucho, hay muchas acciones en ese sentido, escribimos materiales para la escuela secundaria, hay muchos egresados, digamos, que los podemos escuchar en las radios, ya interviniendo sobre distintos temas, entonces es una situación que está cambiando, pero yo creo que lo más importante, vos dirás, Juan, bueno, ¿qué hacemos con reconocer el problema? ¿No? Pero cuando decimos que hemos reconocido el problema, nos queremos hacer cargo de eso, estamos actuando en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que se puede conciliar, digamos, esta producción de conocimiento con una escritura más amigable, con llegar a otro público, y porque tiene que ver con las preguntas que nos hagamos también. Julieta, ¿vos escuchás? Me parece que se cortó en la última parte, Marta. Sí. Te quedó congeladita. Bueno, sí. No, digo yo, ¿cómo explicamos que Córdoba sea el lugar de la contrarrevolución? Que Córdoba se haya opuesto a la Revolución de Mayo, que es una imagen muy fuerte en la historiografía porteña, ¿no? Y acá me voy a situar simplificando el escenario desde un revisionismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo salimos al cruce? Y bueno, salimos al cruce si recuperamos esa historia económica y social que se escribía en los 60, en los 70, esa historia que escribía, por ejemplo, Azadurian, que cuestionaba esa historia política y bueno, y que explicaba que la Revolución de Mayo y la ruptura del esquema implicaba, digamos, la pérdida para toda una organización social, digamos, en función de esa economía, ¿no? Entonces ahí vemos cómo una mirada clásica, pero renovadora en su época, como fue la historia económica y social, nos sirve para modificar esa imagen, ¿no? Entonces, esa es una respuesta bien práctica para decir, bueno, ¿cómo explicamos? Entonces, bueno, Córdoba se opuso. Y bueno, y lo podemos pensar desde el presente y podemos pensar los vínculos nación-provincia ahora, ¿no? Entonces, me parece que lo que está diciendo Juan nos obliga, nos interpela como historiadores, como historiadoras, de romper narrativas que ya existen, de romper interpretaciones que existen, y eso no quiere decir que nos tengamos que alejar de nuestro trabajo profesional, ¿no? Me parece. No, y quería decir algo respecto a la pregunta de Federico y también lo que decía Carlos y lo que vos decías, Juli, del presente, ¿no? Yo creo que también tantas operaciones de memoria no quiere decir que la historia esté tan presente, ¿no?
porque puede ser una memoria que justamente que estabilice, ¿no? Y eso fue muy notable en el bicentenario de la Revolución Francesa, ¿no? Cuando algunos historiadores, justamente desde esta perspectiva más desde una historia cultural, alejados más de una historia estructural, como François Furet, decían, bueno, la Revolución Francesa terminó. Entonces ahí la Revolución Francesa terminó y pasó a ser objeto de culto, de merchandising, ¿no es cierto? Entonces ya no había una proyección, no iba a haber una próxima Revolución Francesa. Entonces ahí, digamos, esta historia que se nos presenta renovada, una historia cultural, que muchos de nosotros hemos usado y nos hemos sentido interpelados por esos marcos teóricos, esta historia simbólica que se desancla de lo estructural, te dice que, bueno, que la Revolución Francesa fue única y que ya no va a tener más lugar, ¿no? Entonces, ese pasado pasa a ser objeto de culto, pero ya no te interpela hacia el futuro, ¿no? Esa historia se vuelve conservadora. Entonces hay muchas operaciones memoriales en torno a la Revolución Francesa, pero no quiere decir, digamos, que esa operación apunta hacia un futuro, sino que esa operación congela un pasado. Y si para salirnos de Francia y queremos pensar acá en el bicentenario de la Revolución de Mayo, ¿no es cierto? Y bueno, cuando los historiadores profesionales, muchos fueron convocados a participar, digamos, en esa época, durante el gobierno kirchnerista, a participar de esas conmemoraciones, ahí se vieron los límites y las divisiones entre lo que es una historia académica y lo que es un uso del pasado que necesita el poder político. Porque esos historiadores profesionales dijeron que el 25 de mayo no era el comienzo. Y bueno, dijeron, bueno, vayan con sus elucubraciones a otro lado, porque el poder político estaba conmemorando un bicentenario, ¿se entiende? Entonces no podíamos decir que Argentina no empezaba el 25 de mayo porque no teníamos ninguna certeza. Y ahí están, entonces los historiadores profesionales, y bueno, y escribieron cosas sobre que el 25 de mayo no era el comienzo, y qué sé yo, y el poder político fue por otro lado. Entonces ahí está cómo es difícil conciliar y dialogar entre un conocimiento tan matizado, nosotros mismos acá, ¿no es cierto? Estamos diciendo, bueno, yo hablo como historiadora, Carlos dice, bueno, yo no me voy a meter en terreno de historiadores porque estamos, nos movemos en ese ámbito, ¿no? Y estamos hablando y estamos pensando en las y los colegas que van a decir, no, pero ese tema lo trabajo yo, ¿no? Y todas estas cuestiones, ¿no? Pero, digo, cómo esas necesidades del poder político, de la vida del resto de los ciudadanos, y también contestando acá lo que dice Juan, y lo que nosotros hacemos como académicos, como académicas, ¿no? Una cosita nomás respecto a lo que decía Juan, que lo que preguntaba Juan, bueno, que eran varias preguntas, pero solamente una reflexión que tiene que ver en realidad con el campo de la filosofía y demás, y creo que en historia ha sido pionera en esto, y es en la cuestión de la divulgación, ¿no? Creo que también, bueno, Marta nos hablaba de una serie de acciones que están llevando desde la escuela, que son bárbaras, digamos, ¿no? Esto es con graduados, con profes recién recibidos, con licenciados y demás, ¿no? Que tienen una participación, uno podría decir, en todo aquello que son las conmemoraciones, que son los actos, y todo, que está fantástico. Al menos en filosofía existe, y yo recuerdo que haber leído antes las divulgaciones de historia que de filosofía, digamos, ¿no? Y efectivamente la divulgación, por lo que veo, también en los ámbitos académicos, es nuevamente, digamos, ¿no?, valorada como aquella voz que efectivamente tiene una penetración en lo que es, ¿no es cierto?, el gran público, uno podría decir, el público que está interesado y que no necesariamente tiene ganas de leer lo que ustedes decían, Julieta y Marta, hace un rato. Bueno, no sé, la conformación del Estado entre tal año, desde tal punto de vista, tal otro, no sé, qué sé yo, por allí, enfoques que son mucho más, uno podría decir, generales y globales. En filosofía nosotros las tenemos. Hay divulgaciones realmente buenas, hay inclusive profesores actualmente que efectivamente tienen un ámbito de divulgación que uno podría decir allende los límites, ¿no es cierto?, de la carrera y de la universidad,
y que funcionan, bueno, como eso, ¿no es cierto? De muchas veces captar, ser un vehículo para que el interés, digamos, ¿no? Sea un interés que luego, bueno, se perfile para un lado, se perfile para el otro, y está recontra bueno. Yo entiendo que las historiadoras y los historiadores, precisamente porque la historia, esto es, tiene, uno podría decir, una dimensión tan impresionantemente presente en nuestras vidas cotidianas, me refiero a la historia como disciplina, digamos, ¿no es cierto? En nuestras vidas cotidianas, que desde la escuela, los actos, los símbolos, para no repetir los errores, para esto, para lo otro, como hicieron los antepasados, es decir, está permanentemente, en cuanto ámbito uno encuentre, que hay allí un conjunto, uno podría decir, de responsabilidades, de roles y de problemáticas, digamos, ¿no? Que se me escapan absolutamente. Pero lo que quiero decir es que yo no dejaría, digamos, ¿no? O al menos no evitaría tan rápidamente esta posibilidad de que efectivamente hay textos que como que tienen un objetivo, ¿no? O intervenciones que tienen un objetivo que es ese, ¿no? Divulgación es feo, ¿no? Pero al menos una intervención que es la de llegar a un público, uno podría decir, más grande. Al menos en filosofía, no sé en historia, pero al menos en filosofía ha habido filósofas y filósofos que así como han escrito, uno podría decir, para el interés de la academia, han hecho también enormes intervenciones en ámbitos más amplios. A veces en términos de debate, a veces en términos de dar a conocer ciertas ideas y demás, y han funcionado muy bien, en múltiples sentidos, en el sentido de que efectivamente hay una intervención, uno podría decir, en la arena pública. En este momento estoy recordando a Jürgen Habermas, es decir, uno de los filósofos contemporáneos más grandes, sin ninguna duda, que ha tenido intervenciones para nada académicas, digamos, ¿no? En el espacio público, en el espacio sociopolítico de su época, con cuestiones vinculadas al trabajo. Bueno, hace un rato nos recordábamos a Kant y muchas de las intervenciones de Kant de la filosofía de la historia estaban en periódicos. Claro, no son La Voz del Interior, no es Clarín, pero efectivamente pretendía llegar y se llegaba efectivamente a mucha gente. Y tantos otros que escriben en periódico, ¿no? El Marx, por ejemplo. También. Leo un comentario de Gabriel Olivera, que para retomar y ir cerrando. Dice que le parece interesante cuando en vez de hablar de tiempo, hablan de temporalidades, aludiendo así a una diversidad de tiempos que conviven simultáneamente, pelados desde el presente, ¿no? Digo, para retomar, si quieren, ese posicionamiento que marcaron al principio y poder ir cerrando este encuentro que me parece que fue bastante prolífico y que esperamos que se continúe, ¿no? Próximamente en los pasillos de la Facu. Sí, sí. Sí, sí, es cierto, ¿no? Hablar de temporalidades y no solo de tiempo. Yo me levanté a buscar un libro de un historiador que se llama Grusinski, Ser Grusinski. Sé que lo leen también para temas de colonial, para americana, ¿no? Y justamente él trae una imagen muy linda, ¿no? Que dice que, bueno, que en una exposición de fotografías aparece, bueno, un grupo de adolescentes jugando al fútbol y el arco es un arco romano, ¿no? Entonces, justamente, todas esas temporalidades que están presentes, ¿no? Esos adolescentes que están jugando al fútbol, y él aclara ahí que es con una camiseta de quién va a ser, si no es del más grande, ¿no? Entonces, con una camiseta de Argentina, entonces están esos adolescentes jugando al fútbol, entonces dice, están todas esas temporalidades, la temporalidad de la dominación romana, la temporalidad de las colonizaciones, esos países
independientes ahora en el presente, ¿no? Y esos adolescentes que están viviendo ese presente y disfrutando de ese partido de fútbol. Entonces esa intervención que hace Gabriela justamente nos lleva a abordar esa huella, ese documento, la fotografía también como un documento, esa fotografía, ese documento que nos permite pensar en todos esos tiempos, ¿no? En la época romana, en las diferentes colonizaciones, en ese presente, ¿no? Y entonces ahí nos lleva a los investigadores, a los historiadores, a las historiadoras al protagonismo. ¿Qué vamos a hacer con esa huella, con ese documento? ¿Va a ser un documento para qué investigación? ¿Qué preguntas me estoy haciendo? ¿Qué quiero saber yo? ¿Cuáles son las costumbres de los adolescentes? ¿Cómo era el espacio? ¿Qué pasa actualmente en ese país? ¿Cómo era ese país hace 50, 60 años? ¿Cómo era en la época romana? Entonces esa huella, ese documento, no va a actuar por sí sola, ¿no es cierto? Sino que depende de las preguntas, depende de los intereses, esas preguntas, si esas preguntas le interesan a alguien más que solo a mí como investigadora, ¿no? Entonces, me parece que no podemos eludir ese lugar de construcción y la operación sobre el tiempo es una, ¿no? Y tomamos esa decisión, ¿no? Nosotros con el tiempo decimos, bueno, ¿qué elegimos? ¿Qué nos preguntamos? Y así como decidimos sobre el problema de investigación, elegimos una periodización, elegimos una cronología que no, que está cargada de un montón de cuestiones, ¿no? Sí, impresionante eso. O sea que preciosa la imagen esa, ¿no? Recuerdo, justo cuando vos hablabas, recordaba un filósofo de la historia contemporáneo que tiene un libro muy lindo que se llama Filosofía Analítica de la Historia, se llama Arthur Danto, que inclusive hace como un jueguito y en ese juego dice que él piensa en un cronista ideal y el cronista ideal dice tiene casi a la mano el sueño de todo historiador, y es que solamente apretando un botón tiene toda la información que le hace falta, digamos, ¿no? Esto es, y uno dice, bueno, efectivamente es lo que quiero. Por supuesto, para sacar como conclusión que no está en mejores ventajas, digamos, ¿no? De aquel que tiene la mitad de la información, pero que sin embargo tiene alguna teoría para poder vincular esa información que tiene, digamos, ¿no? Efectivamente, me parece que es otra forma, al menos en filosofía de la historia se reitera bastante eso, ¿no? ¿Cuál es la de que efectivamente, porque resulta ser una preocupación importante para la filosofía de la historia, cuáles o cómo están o qué son, depende de la perspectiva que uno use, aquellas condiciones que efectivamente hacen que una historia sea posible, digamos, ¿no? Y efectivamente ese es un camino que frente a, uno podría decir, aquel otro camino que parece un poco facilista por momentos, y esto lo digo con todo respeto por una cantidad de otros autores que tienen posiciones, uno podría decir, escépticas, pero que no es producto de una facilidad, que efectivamente el estudio de esas condiciones, digamos, ¿no? Tiene efectos muy interesantes. ¿Por qué? Porque efectivamente algunos de estos efectos son, en primer lugar, uno podría decir, ver desde dentro cómo son las operaciones que se llevan a cabo, uno podría decir en la historia, como operaciones intelectuales, digamos, ¿no? Y por otra parte, a la vez que se advierten los límites, también se advierten las posibilidades, ¿no? Es como si efectivamente yo veo que hay determinados límites, o veo, efectivamente constatamos que hay limitaciones. ¿Desde cuándo el lenguaje es una limitación? Digamos? Siempre el lenguaje fue, por el contrario, aquel vehículo a través del cual nos expandimos, no que nos limitamos. Y en una buena medida, en algunos de los enfoques que hay de tipo narrativista, parece ser que el lenguaje está pensado más como un límite, digamos, ¿no? Que como una posibilidad de expansión. Claro, las posibilidades de expansión están vinculadas efectivamente a un conjunto de otras categorías, como son las del conocimiento, de qué manera yo conozco, etcétera, etcétera. Pero en realidad, como Julieta en cualquier momento nos desconecta, quiero volver al inicio, ¿no? Al inicio en el sentido de que efectivamente el valor, al menos desde la filosofía de la historia, ¿no? El valor que tiene el conocimiento histórico es inescindible.
es inescindible de un conjunto de características que durante mucho tiempo, ¿sí?, eran consideradas los déficits del conocimiento histórico. Esto es, efectivamente, si el conocimiento histórico, para ciertas perspectivas, adolece de ciertas cosas, digamos, ¿no? Lo que muchos autores han hecho, entre ellos Reinhard Koselleck, bueno, a quien conozco más o menos, lo que han logrado es específicamente mostrar que efectivamente esas no son limitaciones, sino que es un modo, uno podría decir, ¿no?, de conocer, que es un modo de conocer que no está exento de que es un modo de estar, uno podría decir, en el mundo, y eso es particularmente importante, digamos, ¿no?, para ciertas filosofías de la historia. Bueno, muchas gracias, Carlos y Marta. Le dejamos las palabras finales a Isabel y a Pablo, y agradecemos desde ya como claustro el espacio y las posibilidades de estos diálogos que nos permiten seguir repensando nuestra disciplina. Bueno, nada más que volver a agradecer que hayan sido tan generosos con su tiempo y que hayan apostado a esta propuesta que estamos desarrollando desde la Escuela de Historiedades, que es el segundo de, esperamos, varios encuentros. La idea es que se hagan más o menos uno por mes, así que esperamos en breve poder mandar la próxima invitación. Y nada más que eso, agradecer a Julieta, en representación, que está en representación del claustro de egresados de la Escuela de Historia, y bueno, y terminar un poco con lo que evocaba Marta al inicio, suponer que en realidad estamos haciendo un cruce entre la España y el Francia, y bueno, y estamos tratando de volver a encontrar espacios de encuentro desde, digamos, con nuevas formas, pero la idea es esa. Así que nuevamente muchas gracias, y muchas gracias al público que está del otro lado por sus comentarios, por sus preguntas y por seguir en sus pantallas el encuentro. Bueno, muchas gracias y nos quedamos con ganas de seguir conversando, así que bueno, seguiremos, ¿no? Gracias, felicito a la escuela, querida gente que hace mucho que no veo, y bueno, nada, que efectivamente cuenten siempre con las y los docentes de filosofía, que seguramente hay un montón que tienen una cantidad de cosas que decir, así que esa proximidad, como dice Isabel, entre España y Francia, bueno, sea mucho mayor aún. Muchas gracias a todos.